Entonces nos quedamos el domingo pasado en la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Dijimos que Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio, con todo su ser, y sin embargo Dios actúa en forma diferente en diferentes lugares. Quedamos en que Dios está en todas partes, pero que en cada lugar, ¿verdad?, está con un propósito diferente. Hay lugares donde puede estar para bendecir, pero hay lugares donde puede estar para castigar, otros lugares para sustentar, y así, ¿verdad? Pero definitivamente Dios está en todas partes. Ahora vamos a continuar con la omnisciencia de Dios. Me salté una letra, ¿verdad? Omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios quiere decir que Dios todo lo sabe, ¿sí? El conocimiento de Dios se puede definir como sigue: Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un solo acto sencillo y eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios conoce todas las cosas. No hay nada, ¿verdad?, que esté oculto ante nuestro Dios. Dice la palabra que Él conoce aún, ¿verdad?, cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Dios lo sabe. Eso ni siquiera nosotros mismos lo sabemos, ¿verdad? Porque a ver quién se ha puesto a contar sus cabellos, pues no, ¿verdad? Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Así de grande y así de pleno es el conocimiento de Dios. Vamos a ver, hermano Marcos, si me puede apoyar con Job 37:16. Dulce, primera de Juan 3:20. Hermana Nayensi, primera de Corintios 2, del 10 al 11. Hermana Blanca, Hebreos 4:13. Jessy, segunda de Crónicas 16:9. Sarit, Sarit, Job 28:24. Y Cristel, de Mateo 10, 29 al 30. Samuel, Isaías 46, del 9 al 10. 37:27 me dijo, hermana. Job 37:16. El tuyo Mateo 10, del Isaías 29 al 46, 30. 9 al 10. No me falta. Hermana Nubia, Isaías 42, del 8 al 9. De ahí para que vayamos rápido. Bueno, entonces dice, Eliú dijo que Dios es conocimiento perfecto. Job 37:16, ¿qué dice, hermano? Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría. Amén. De hecho, una de los atributos de Dios, que vamos a ver si alcanzamos a ver en esta clase, es precisamente la sabiduría. Pero vamos a ver nosotros que sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Ajá. La palabra dice que toda inteligencia y toda sabiduría vienen de Dios, pero son dos cosas diferentes. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, hablamos de que Dios todo lo sabe. Dios conoce el pasado, Dios conoce nuestro presente y Dios conoce aún nuestro futuro. Él es el único que todo lo sabe. Sin embargo, la sabiduría, cuando hablamos de sabiduría, hablamos de ese conocimiento enfocado a tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Eso es sabiduría, ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí estamos hablando ahorita del conocimiento de Dios. Entonces yo les pregunto, hermanos, si Dios es el único que todo lo sabe, si Dios es el único que todo lo conoce, ¿por qué hay personas que luego van a leerse las cartas,
o a que le lean las manos, o que el café, o que no sé qué tanta cosa, que para conocer el futuro, si Dios es el único que conoce todas las cosas. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Y será verdad que alguien podrá conocer el futuro? No, solamente solo Dios. Entonces, ¿cómo es que actúan esas personas que dicen conocer el futuro? Porque ellos piensan que están bien. Es que son autorizadas por el Que diablo. son charlatanes. Porque son usadas por el enemigo, ¿verdad? ¿Para qué? Precisamente para engañar a las personas. El enemigo puede conocer nuestro pasado, claro que sí, puede conocer nuestro pasado. Y entonces por eso, ¿verdad? Es que luego le engañan a muchas personas y de repente, no sé, vas por la calle y se te atraviesa alguien y te dice, ah, es que tú vienes de tal parte y tienes tantos hijos, no sé qué, ¿verdad? Porque el diablo puede conocer tu pasado, pero tu futuro nadie lo puede conocer más que Dios. Amén. Amén. Primera de Juan 3:20. ¿Quién lo tiene? Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Miren, ni siquiera nosotros mismos nos conocemos como tal. Dice la Biblia, ¿verdad? El corazón es engañoso. ¿Quién de aquí sabe cómo va a actuar ante una situación difícil? ¿Quién de aquí puede decir, yo me conozco tanto que yo sé que si me pasa tal cosa, yo voy a reaccionar así? ¿Quién lo puede saber? No, No, porque son diferentes circunstancias. no, pues no, Y exactamente. no creo que tengan ahí por ejemplo, en un accidente, uno no sabe cómo vaya a reaccionar, cómo va a ser la circunstancia, cómo fue el accidente. Exactamente. A veces uno dice, no, es que yo me conozco, ¿sí o no? Sí. Así a veces hablamos, no, yo me conozco, yo sé cómo soy, yo no, no, yo te conozco a ti como la palma de mi mano, ¿no? Así hablamos, ¿sí o no? Sí. Y le decimos al marido, y yo sé que tú fuiste porque, mira, te conozco tanto, ¿verdad? Y así hablamos. O el Pero sí. no, amados hermanos, la verdad es que a veces ni nosotros mismos nos conocemos. Nosotros pensamos, ¿verdad? O decimos, ay, si yo esto, tal otro, ¿no? Pero en la realidad, y yo creo que todos lo hemos vivido, ¿verdad? Cuando pasamos así una situación muy, muy complicada, a veces reaccionamos de la manera que nosotros no esperamos. ¿Cierto? A veces reaccionamos, a veces por ejemplo dices, ay no, cuando se me muera tal familiar, no sé, eso va a ser, me voy a poner loca, ¿verdad? Va a ser muy desesperante. Y resulta que llega ese momento en el que se te muere un ser querido y resulta que tú eres el más fuerte y el que estás ahí sosteniendo a toda la familia para que no se caigan. Pero tú nunca pensaste que en un momento así tú ibas a reaccionar de esa manera, ¿verdad? O situaciones así, a veces nosotros no decimos, no, si esto no, o si esta persona me faltara, Dios mío, pero y resulta que llega el momento y no reaccionaste nunca así como tú te lo imaginaste, ¿no? Entonces, por eso dice Juan, ¿no? Aún Dios nos conoce a nosotros más de lo que nosotros pensamos conocernos a nosotros mismos, porque ni siquiera nosotros nos conocemos. Nosotros hoy decimos una cosa y mañana pensamos otra, ¿no? Resulta que hoy me gusta el rosa y mañana lo veo horrible. Así somos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no somos personas que vamos a confiar en nosotros mismos, porque aún nosotros mismos somos cambiantes. Hoy pensamos una cosa y mañana otra. Hoy opinamos una cosa y mañana algo completamente diferente. Hoy nos gusta una cosa y mañana ya no nos gusta. ¿No? Sí. Primera de Corintios 2, del 10 al 11, ¿qué dice? Pero
Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, el conocimiento perfecto le pertenece a Dios. Dios es el único que todo lo sabe, ¿verdad? Y Dios es el único que puede conocer aún el corazón de los hombres. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y nosotros, por mucho que estudiemos, aunque tengamos 50 licenciaturas, por mucho que nos preparemos, nunca, jamás en la vida vamos a llegar a un conocimiento perfecto de todas las cosas. Nunca. Por mucho que estudiemos, por mucho que nos esforcemos, jamás vamos a tener un conocimiento pleno de todas las cosas, y mucho menos de Dios. Mucho menos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra dice que lo que nosotros conocemos de Dios es lo que Dios le ha placido que nosotros como seres humanos conozcamos. Pero dice Deuteronomio, las cosas secretas, o sea que hay cosas que para nosotros son secretas, ¿verdad? Que Dios no nos las ha revelado, y como Dios no nos las ha revelado, no las podemos saber. Como lo que explicábamos el domingo pasado, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es invisible. Sin embargo, ¿verdad? La misma Biblia afirma que sin santidad nadie verá a Dios. O sea, nos está dando a entender que de alguna manera Dios será visto por nosotros. ¿De qué manera? No sabemos. Es un secreto, ¿verdad? Es algo que no está revelado aún. Entonces, por eso nosotros no podemos alcanzar ese pleno conocimiento del Señor, porque aún hay cosas que Él nos ha revelado en su palabra, pero hay otras cosas que todavía, ¿verdad?, tienen ese velo, ¿no? Porque revelar significa quitar el velo, pero hay cosas de las cuales Dios todavía no ha quitado el velo, ¿verdad? Es como que si tú tienes aquí una manta y esto tapado, ¿verdad? Tú te puedes imaginar muchas cosas, pero solamente descubriéndolo vas a ver lo que verdaderamente hay. Entonces, lo que nosotros sabemos de Dios es lo que Él ha querido revelar a nuestros corazones, pero no podemos saberlo todo. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hebreos 4:13, ¿quién lo tiene? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Amén. Hay cosas, ¿verdad?, que ante nuestros ojos y humanamente a lo mejor toda la vida van a estar ocultas, ¿verdad? A lo mejor en su casa, en alguna ocasión, a mí por ejemplo, se me perdió de mi casa se me perdió mi anillo de bodas. Ese día hubo una comida con unos compañeros del trabajo. Mi esposo y yo cocinamos. Y me dice, quítate tu anillo porque eso no es higiénico, cocinar con joyas. Y me quito el anillo y lo dejo en la cocina. Hicimos el convivio con las compañeras del trabajo, se fueron. Y como a los 2 días me acuerdo que el anillo me lo quité cuando iba a cocinar. Y voy a la cocina a buscarlo. Nunca apareció. ¿Quién lo tomó? Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Entonces, y eso fue hace muchos años, ¿verdad? Y entonces, hay cosas, ¿verdad?, que pues uno se queda así pensando, ¿quién sería, no? ¿Quién sería, no? O sea, pues, son cosas que uno pues se queda así como que pensando, ¿no? O piensa que uno juzga mal y que ahorita se perdió en otro lado. Sí, o sea, son no, todas a lo mejor mágicamente se resbaló y se fue, ¿no? ¿Quién sabe? Por la coladera. ¿Quién sabe, verdad, qué pasó con el anillo? Pero pues
yo moriré, ¿verdad? Y nunca sabré qué pasó con el anillo, ¿verdad? Pero Dios sí lo sabe, porque para Él nada está oculto, ¿verdad? Nada, ni siquiera las intenciones de nuestro corazón, porque la palabra dice que Él conoce las intenciones de nuestro corazón y que Él conoce, escudriña nuestros pensamientos, ¿verdad? Nosotros podemos dar una apariencia, pero Dios conoce realmente quiénes somos, cada uno de nosotros. Es el único, ¿verdad?, ante el cual todo está expuesto, ante el cual todos nosotros estamos completamente desnudos. A Él nada le podemos ocultar, ¿verdad? Les decía creo que el miércoles cuando veíamos el libro de Joel, a veces nosotros pensamos, no, pues aquí en el oscurito, no, pues aquí en mi habitación donde nadie me está viendo, ¿no? O aquí, porque pues aquí no está ni el pastor, ni los hermanos, ni mi familia, nadie que me conozca. Pero Dios está en todas partes y Dios sí nos está viendo, Dios sí está viendo nuestro actuar y nuestro caminar cada segundo de nuestras vidas. Amén. ¿Quién tiene Crónicas? Yo. ¿Qué dice, hermana? Yo soy Tú Crónica. eres Job. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces, dice la palabra, los ojos de Jehová rodean la tierra, ¿no? No, pues qué cámara ni qué cámara, ¿no? Qué circuito cerrado ni qué circuito cerrado. Pues los ojos de Dios rodean toda la tierra. El Señor está observando absolutamente todo. Todo. Job 28:24, ¿qué dice? Dice, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Mateo 10, del 29 al 30, ¿quién lo tiene? Amén. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Aún nuestros cabellos, ¿verdad? El Señor sabe cuántos pelitos tenemos en la cabeza. Amén. Dios conoce también el futuro. Isaías 46:9, 10, ¿qué dice? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor conoce todas las cosas. Ahora, Isaías, ¿le di a alguien Isaías 42? A ver, hermano. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Amén. Entonces, hay suficientes, y hay más, ahí se los puse. Y si ustedes siguen buscando, hay muchos más versículos, ¿verdad?, que nos hablan de la omnisciencia de Dios. Ahora otra pregunta, hermanos. Si Dios sabe el pasado, el presente, el futuro, porque eso es todo lo que abarca la omnisciencia de Dios, entonces, ¿por qué la Biblia dice que el Señor va a tomar nuestros pecados y los va a echar al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos? ¿Será que Dios tiene memoria selectiva? ¿O cómo podemos interpretar ese versículo? Pues Dios conoce nuestro Sí, sabemos que corazón. Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? No, Él no se olvida de nada. Yo creo que Dios conoce nuestro corazón, y si en verdad nosotros nos arrepentimos de manera correcta, pues Él
tomar en cuenta algo de eso. Yo lo creo. Sí, pero de la parte que dice que Él se va a olvidar, va a agarrar nuestros pecados, los va a echar al fondo del mar, se va a olvidar y nunca más, ¿verdad?, tendrá memoria de ellos. Por misericordia no Se olvidó Dios de la novia vieja. Es que pasa como con Abraham, ¿no? Él está viendo lo que vamos a hacer, lo que vamos a llegar a hacer en el futuro, no lo que somos ahora. No es que como tal se olvide de nosotros, de lo que somos ahora, sino que Él nos ve ahora como lo que vamos a hacer en el futuro, lo que podemos llegar a hacer. ¿Alguien más? Somos transformados. Sí, pero, o sea, ¿a qué se refiere que va a echar nuestros pecados al fondo del mar y que nunca más se acordará de ellos? O sea, Dios va a perder la memoria, eso se lo va a borrar de su mente o cómo. Nos va a perdonar, va a tener misericordia de nosotros. Porque si eso pasara, pues estaríamos en cierta forma negando la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Porque Dios conoce el pasado, Sí. eso no se borra de su memoria. El perdonar es olvidar. ¿Sí? Él no trae a nosotros el pecado, sí. Él nos ha perdonado nuestros pecados. Si Él ha perdonado nuestros pecados, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Y el perdonar es olvidar. Si no olvidas, No perdona. no perdonas. ¿Será? Ay, le parece. ¿Será que uno se olvida de lo que le hicieron? Uno perdona, pero pues eso no O se sea, te no olvida. sé, exactamente. Bueno, yo también. O sea, como. O sea, si te acuerdas. Sí. Lo que sucede es que ya no te duele, pero si te acuerdas. Sí, ya no hay recuerdo. Cuando ya se pierde esa parte del rencor, aunque uno lo recuerde, ya Lo que lo estoy recordando, pero ya no siento feo. en mi coraje, corazón. vaya. Ah, no, sí, pero si te acuerdas. Ah, sí. Sí. No te desmemoriaste. No, pues no. Me gusta cuando contestan. Eso lo que quiere decir, hermanos, es que cuando la palabra dice, ¿verdad?, que el Señor echa nuestros pecados al fondo del mar y que nunca más se acordará de ellos, no es que Dios se ha desmemoriado, ¿verdad?, y que ya se le borró el cassette y se olvidó de todo lo que hicimos, ¿no? Porque eso si nosotros dijéramos eso iría en contra de la omnisciencia de Dios, que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, ¿sí? Lo que quiere decir ese versículo es que esas cosas viejas, ¿verdad?, que nosotros hicimos en nuestra antigua vida sin Cristo, ¿verdad?, no interfieren para nada, ¿sí?, en nuestra relación actual con el Señor. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Es como que como por ejemplo cuando hay algún problema en el matrimonio y tú dices, bueno, yo te perdono, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Es en ese sentido, un borrón y cuenta nueva, ¿no? No es literal de que Dios se olvida porque ya lo borró de su memoria, ¿no? Sino que esas cosas no van a interferir ¿en qué? En nuestra relación ahora, ¿no? Pues eso ya pasó y quedó ahí, punto, ¿no? Bueno, vamos al siguiente atributo de Dios. ¿Sí quedó claro? Sí. La omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios quiere decir que Dios puede hacer toda su santa voluntad. La palabra omnipotencia se deriva de dos palabras latinas, omni, que es todo, y potens, que es poderoso, y quiere decir todopoderoso. Vamos a ver algunos versículos y ya después les tengo una preguntita. Génesis 18:14, Bisair. Jeremías 32:27, hermano Gerardo. El 27 y el 17. Efesios 3:20, vale. Segunda de Corintios 6:18, Andreita. Apocalipsis 1:8, Chema. Lucas 1:37, Jime. ¿Sí? Génesis 18:14, ¿ya lo tienen? ¿Qué dice, hijo?
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén, ¿verdad? Todos conocemos ese pasaje, cuando el Señor, ¿verdad? Bueno, lo hablamos cuando hablamos de las teofanías, ¿verdad? Vinieron estos 3 varones, Sara se ríe, y Dios le dice, pues, ¿por qué se ríe Sara, no? ¿Hay algo imposible para el Señor? Pero Sara se reía porque, pues imagínense, una mujer que ya está en anciana, ¿verdad? Ya no menstrua, ¿no? Y es algo imposible de imaginar, ¿verdad? Una ancianita con todo el malestar que causa un embarazo, el peso de un embarazo, ¿verdad? El dolor de un parto ya en una abuelita, ¿no? Entonces, Sara se ríe, pero el Señor le dice, ¿por qué te ríes, Sara? ¿Hay algo imposible para mí? Y así a veces nosotros magnificamos tanto nuestros problemas, ¿verdad? Y disminuimos a veces el poder de Dios pensando de que, ay, mi problema, y mi problema, y mi problema, ¿verdad? Vemos tanto el problema que nos olvidamos del poder de Dios. Jeremías 32, 27. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Nos lo vuelve a repetir, ¿verdad? Y el 32, 17, ¿qué dice, hermano? Y el 32, 17 dice, oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Nada es difícil para el Señor, amén. Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Segunda de Corintios 6:18. Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Todopoderoso, amén. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Lucas 1:37. Porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Imaginen, nada más hemos visto algunos ejemplos. Pero muchas veces a lo largo de la palabra el Señor dice, no hay nada imposible para el Señor. Mateo 19:26, ¿se lo di a alguien? ¿No? Ok. Le voy a hacer una pregunta que una vez me hizo un alumno en una clase en el Instituto Bíblico. Esa la guardé para mi banco de preguntas. Ese alumno me preguntó, a ver, maestra, ¿y si Dios es tan poderoso como usted dice? Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Si Dios es tan poderoso y si el diablo hace tanto mal, entonces ¿por qué Dios no ha agarrado al diablo y lo aniquiló para que no siga haciendo tanto mal sobre la tierra? ¿Qué creen que le respondí? A ver, los escucho. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué Dios no ha agarrado al diablo, verdad? Lo aniquiló, lo descuartizó, no sé, y lo... Para la gente que hace tanto mal, pues... Y lo así, lo esfumó, ¿no? De la faz de la tierra. Para que se fuera a un lugar... La gente mala que hace muchas cosas, brujería y eso, Dios lo guardó ese lugar para que la gente mala entendiera que eso no es bueno. Por eso no lo ha aniquilado. Bueno, yo siento. Pero si Dios fuera, él ya lo hubiera desaparecido de la tierra. Pero es para el lugar de la gente mala que hace eso. A ver, ¿alguien más? Otro valiente como Cristén. Quiero dar su respuesta. Ay.
Piensen en todo lo demás que hemos aprendido. ¿No? Bueno. ¿Cuál es el motivo por el cual Satanás nos odia tanto? Porque somos hijos de Dios. Porque alabamos a Dios, leemos la Biblia y a Satanás le da coraje a que hagamos eso en vez de que hagamos lo malo. ¿Pero por qué? ¿Por qué le da coraje? Porque Dios nos perdona a nosotros y a Él no lo ha perdonado. Porque desde un principio Él quiso ser más poderoso que Dios. Miren, dice Judas, ¿verdad? Dice Judas, ahí está la respuesta en el libro de Judas, que Satanás, ¿verdad?, no fue perdonado, ni los ángeles que cayeron juntamente con él. O sea, para ellos no hubo redención, ¿no? Mientras que para nosotros como seres humanos, ¿verdad?, que todos, ¿verdad?, dice la Biblia que por causa de Adán y Eva, ¿verdad?, todos caímos, ¿verdad?, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, inmediatamente nosotros caímos, prácticamente el Señor tenía un plan de redención para nosotros. Mientras que para Satanás y los ángeles caídos no hubo un plan de redención. Ellos ya están destinados al fuego eterno. Si Satanás hubiese sido aniquilado y la maldad no existiera, ¿qué característica del ser humano hubiera quedado invalidada? Si la maldad no existiera. El libre albedrío, exactamente. Dios nos hizo con un libre albedrío. Si Satanás no existiera, si no existiera el mal, el hombre no tendría dicho tal albedrío. Cada uno de nosotros decide, ¿verdad?, si tomamos el camino del bien o si tomamos el camino del mal. Cada uno de nosotros decide si pertenecemos a Dios o si pertenecemos al mundo. Cada uno de nosotros decide si somos hijos de Dios o si somos hijos del diablo, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que todo aquel que no ha creído en el Señor es hijo del diablo. Si lo han leído, ¿verdad? Así como hay hijos de Dios, ¿verdad?, hay hijos del diablo. Al diablo le aguarda su destino eterno, ¿verdad? Y eso se va a cumplir en el tiempo en que Dios ya lo ha establecido. Mientras tanto, nosotros, aún, ¿verdad?, los que están en el camino del Señor, siguen viviendo bajo el libre albedrío, porque no somos fichas de Dios, ¿verdad? No es así de que Dios nos mueve para allá, nos mueve para acá, porque aún, ¿verdad?, nosotros hemos creído en el Señor. Si nos desviamos, podemos apostatar de la fe. Eso enseña la Biblia. Que hay gente que ya creyó y se alejó. ¿Sí? Entonces nosotros, mientras estemos en esta tierra, viviremos bajo ese libre albedrío. Y existirá el bien y existirá el mal. Pero nosotros decidiremos. No es Dios de que va a aniquilar al diablo ya para que todo sea paz y felicidad. Llegará el momento en el que eso va a suceder, porque lo dice la Biblia, ¿verdad? En que él será echado al fuego eterno, al lago de fuego y azufre, ¿verdad? Pero eso todavía no va a pasar. Recordemos que hay un atributo de Dios, que es la unicidad de Dios, ¿verdad?, o la unidad de Dios, y hablábamos de ese atributo, de que nosotros no podemos poner en una balanza los atributos de Dios y decir, ay, no, es que Dios es más amor que justicia, ¿verdad?, o Dios es más misericordia que bondad. Todos los atributos de Dios están en Él al 100%. Dios es 100% amor, Dios es 100% misericordia, pero también cuando veamos el atributo de la ira, vamos a ver que Dios también es 100% ira.
y que el celo de Dios, ¿verdad?, también se manifiesta en él al 100%. No podemos decir, porque eso es un error teológico, ¿verdad? No, es que Dios nunca se va a irar. Eso no es bíblico, ¿no? Porque hemos visto, ¿verdad?, como Dios mandó a Saúl a que desapareciera a todos los amalecitas, aún a los de pecho. Hemos visto, ¿verdad?, a un Dios que le dijo a Jonás: ve a Nínive y dile a Nínive que en 40 días será destruido. Y ellos ayunaron, ¿verdad? Y dicen que ayunaron hasta los de pecho, hasta los animales, para pronto. Porque sabían, ¿verdad?, que si venía la ira de Dios sobre ellos, era con todo. Entonces sí, Dios es todopoderoso y Dios lo puede hacer, sí, pero no lo hace porque Él ya ha dicho, ¿verdad?, cuándo sucederán estas cosas. Mientras tanto, nosotros, ¿verdad?, seguimos aquí en ese libre albedrío que Él nos dio desde el mismo momento en que nos creó, y nosotros escogemos. O sea, el Señor no nos va a decir: no, nada más hay un solo camino. No, el Señor ha dicho: hay dos caminos, ¿sí? Uno donde la puerta es estrecha y al final vas a encontrar, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad? Y otro que es espacioso, pero al final te va a llevar al mal. Esos dos caminos siempre van a estar. Siempre. ¿No? Porque si nada más nos deja un solo camino, entonces ¿dónde queda el libre albedrío? ¿No? El poder de Dios es infinito y por consiguiente no está limitado a hacer solo lo que ya ha hecho. Ahora, el Señor, cuando leímos esta definición de omnipotencia, ¿verdad?, el Señor va a hacer todo lo que Él quiera, o sea, según su voluntad. No podemos decir: ay, es que Dios no sanó a mi familiar, porque eso es mentira, que Dios tiene poder. Una cosa es el poder de Dios y otra cosa es la voluntad de Dios. Dios tiene el poder, ¿verdad?, para que todos los enfermos se levanten, pero no todos los enfermos se van a levantar. ¿Por qué? Se van a levantar los que Dios quiere que se levanten, los que Dios quiere que se sanen, así de sencillo. En su soberanía, ¿verdad? ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y eso es algo que nosotros, como seres humanos, ¿verdad?, necesitamos entender. Dios no va a hacer lo que nosotros digamos. Sí es cierto que Dios es todopoderoso, pero yo no le voy a decir: Señor, como tú eres todopoderoso, te ordeno que sanes a mi familiar. No, tú eres todopoderoso. Si es tu voluntad, Señor, hazlo. Él es todopoderoso, es cierto, para Él no hay nada imposible. Pero Él va a actuar según su voluntad y no según la nuestra. ¿Sí? Dios tiene poder para darte un trabajo donde te ganes 50,000, sí, Dios tiene el poder para hacerlo. Pero Él sabe en su sabiduría por qué no te lo ha dado, porque nunca te lo va a dar. Porque conoce nuestros corazones, ¿verdad? Dice: si ahora que te ganas 5,000 no me buscas, ahora imagínate cuando te ganes 50. Menos. ¿No? Dios nos conoce, entonces todo va ligado, ¿verdad? Un atributo a otro. Todo en el Señor, ¿verdad?, va ligado. Entonces Él en su voluntad, en su soberanía, ¿verdad?, Él sabe, Él conoce, ¿verdad?, nuestros corazones, y Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y por eso dice la Biblia: no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Amén. El siguiente atributo: Dios es uno. Vamos a leer, a ver, hermano Polo, Deuteronomio 6:4. Hermana Ever, Deuteronomio 4:35.
¿Qué dice? Ujú. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. 4:35. Ujú. Dice, aquí te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Amén. Hermanos, el paganismo siempre ha existido, ¿sí? Desde los tiempos antiguos, el Señor decidió sacar a Abraham de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una tierra pagana donde adoraban a la diosa Luna. Y Dios saca a Abraham, ¿verdad? Porque Dios ya tenía un propósito, elegir a un hombre. A partir de ese hombre, ¿verdad?, iba a salir una familia, y a partir de esa familia, ¿verdad?, iba a salir una nación. Y Dios lo saca de ese lugar de paganismo a una tierra. Le dijo a Abraham que yo te mostraré. ¿Cuál tierra? Pues Abraham no sabía, ¿verdad? Si nos vamos mucho más atrás en el Génesis, ¿se acuerdan ustedes de la historia de la Torre de Babel? ¿Cierto? Que si no estoy mal está en Génesis capítulo 9. En esa historia de la Torre de Babel, ¿cuál era la intención que tenían los hombres? Hacer una construcción, ¿verdad? Para llegar a Dios. Pero hay algo que ellos dicen cuando están construyendo esa Torre de Babel. Dicen, vamos a hacernos un nombre. Ajá. Vamos a hacernos un nombre. O sea, ya el corazón del hombre quería fama, quería reconocimiento, ¿verdad? Y querían ellos mismos hacer algo por medio de lo cual llegar a Dios, cosa que es imposible, ¿verdad? Porque ni aún con los 613 mandamientos de la ley lo lograron, ¿verdad? El Señor dio la ley solamente para mostrarle algo a su pueblo. ¿Para qué le dio Dios 613 mandamientos al pueblo de Israel? Para demostrarle su incapacidad, ¿verdad?, de ser salvos por sus propios medios. Ese fue el propósito de la ley. Porque nadie, ¿verdad?, pudo cumplir esos 613 mandamientos de la ley de Moisés. Nadie los pudo cumplir. El único que los cumplió fue uno solo, ¿verdad?, que era Jesús, porque era perfecto. De ahí en fuera nadie, y por eso constantemente tenían que ofrecer ofrendas, sacrificios, ¿verdad?, etcétera, porque fallaban una y otra vez. Entonces, sin embargo, ¿verdad?, el hombre en su soberbia ha buscado la forma, ¿verdad?, de supuestamente llegar a Dios, y en esa misma soberbia él mismo ha creado sus propios dioses. El Señor dice que quisieron adorar más a las criaturas que al Creador, y empezaron a adorar al sol, a la luna, a las estrellas, a la lluvia, a la vaca, al toro, a la rata, al conejo, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero eso sucede desde la antigüedad. Desde la antigüedad el hombre, ¿verdad?, decidió poner en su corazón todas esas cosas antes que al verdadero y único Dios. Entonces Dios le enseña al pueblo de Israel y le dice, oye Israel, ese oye no solamente lleva una connotación de escuchar, sino de obedecer. El oye en hebreo, ¿sí?, cada vez que el Señor dice, oye Israel, ¿sí?, en el Shema, ¿verdad?, que todos los judíos sagradamente rezan todas las mañanas, el Señor lo que les quiere decir es, escucha, pero no solamente escucha, sino obedece mi palabra, atiende lo que te dice mi voz. El Señor tu Dios, el Jehová, ¿verdad?, uno es. Porque los israelitas venían de un estado de confusión cuando ellos estuvieron en Egipto.
Imagínense cuántos dioses tenían los egipcios. ¿Y qué es lo que el pueblo de Israel hace apenas sale de allá de la esclavitud, verdad? Ven los milagros de Dios. Lo hemos visto, ¿verdad? A lo largo de todas estas clases, cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, ¿verdad? De las teofanías, les expliqué, ¿verdad? Cómo el Señor iba con ellos de día como columna de nube, de noche como columna de fuego. Y aún así, ¿verdad? Cuando Moisés sube al monte Sinaí, ¿qué es lo primero que el pueblo hace? Ah, no, Moisés se está demorando mucho, nosotros necesitamos a alguien a quien adorar, ¿verdad? Y se hacen unos becerros, el becerro de oro. El corazón del hombre, ¿verdad? Buscaba algo que ver para adorar, porque no habían entendido, ¿verdad? Que Dios es espíritu y que hay que adorarle en espíritu y en verdad. Ellos no habían entendido eso. Nosotros ya estamos viendo todos los atributos de Dios, ¿verdad? Ya no tenemos que ir a adorar a la vaquita, ni a nada de esas cosas raras. A nada ni a nadie, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel sí tenía venía con todas estas mañas, por decirlo, ¿verdad? De allá de Egipto. Egipto es un pueblo completamente pagano hasta el día de hoy, ¿verdad? Y entonces el Señor se ve en la necesidad de estarles repitiendo constantemente: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, no tienes por qué adorar a otros dioses, Jehová, ¿verdad? El Dios de Israel es el único Dios verdadero. Entonces este Shema, ¿verdad? Era la base fundamental de la religión del Antiguo Testamento y el mensaje distintivo característico a un mundo que adoraba a muchos dioses falsos. Está en pugna esta enseñanza relativa a la unidad de Dios con lo que enseña el Nuevo Testamento referente a la Trinidad. Debemos de distinguir entre dos clases de unidad, la absoluta y la compuesta. La expresión un hombre nos da la idea de unidad absoluta porque nos referimos a una persona. Cuando vimos los nombres de Dios, les enseñé que el Señor desde la creación, ¿verdad? Porque desde la creación, desde antes de la creación, ¿verdad? Ya existía la Trinidad. Son tres personas, pero es un solo Dios. Amén. Eso es la Trinidad y lo vamos a ver detalladamente. De hecho, después de los atributos de Dios, el tema que sigue es la Trinidad. Lo vamos a ver, se los voy a explicar. Son tres personas, pero es un solo Dios. No es un Dios de tres cabezas, ¿verdad? Ni son tres dioses, es un solo Dios. Amén. No debemos confundir esto. Dice, cuando vemos que un hombre y una mujer, es un ejemplo, ¿no? Serán una sola carne, tenemos una unidad compuesta. Eso quiere decir que la unión de esas dos personas hace uno, ¿verdad? El Señor dice en su palabra que cuando un hombre y una mujer se casan, son una sola carne. Mi esposo se los explicó muy bien, no recuerdo qué día, pero me acuerdo que les expliqué, pues cuando lo de la mujer, no, lo del machismo, algo así, una de esas dos, que cuando un matrimonio se une, ¿verdad? Es como si pegáramos dos hojas. Si uno intenta despegarse, automáticamente va a causar daño a la otra, porque están unidos plenamente, ¿verdad? Es como dos hojas, no las puedes desprender sin causar daño a la otra. Así es un matrimonio, ¿verdad? Es una unidad compuesta. Sin embargo, ¿verdad? Cuando veamos el tema de la Trinidad, vamos a ver que la unidad, ¿verdad?, de Dios, de esas tres personas que son uno, ¿sí? Es una unidad absoluta. Amén. Y lo vamos a ver cuando veamos ese tema. Todavía nos falta mucho, de los atributos de Dios. Les voy a dar un comercial porque ya son las 10. Miren, nos falta dar sabiduría, veracidad, fidelidad, bondad, misericordia, amor, santidad,